acuerdo, cuando eras una sola célula. Nos fuimos todos fuimos una célula, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Yo tampoco, por así decirlo. Entonces, ¿cuándo comenzaste a existir? Yo calculo hace un promedio de 22 años. ¿Sí? ¿22? Te pongo tus 21 años. Soy malo para poner edades. Profe, tiene sueño. Hace un promedio de 17 años atrás era una sola célula. Es decir, usted apareció. Ahí estás tú. Ese eres tú hace más o menos unos 17 años atrás. Pero tú, por supuesto, no has aparecido por generación espontánea, ¿verdad? Tú has provenido de algún lugar. Y ese lugar es, por supuesto, la unión de dos células. ¿Eso? ¿Digo? Papá. Mamá. ¿Vale? Entonces tú estás acá por obra y gracia de tus padres. Ellos se conocieron, se enamoraron y fruto de ese amor, o tal vez odio, salieron ustedes. ¿Está bien? Ustedes son fruto de eso. Fruto de ese amor. Ya, supongamos que fue amor, ¿ya? Supongamos que usted está aquí por ese amor que sus padres tuvieron. ¿Está bien? Y una cosa lleva a la otra y finalmente pues papá y mamá en una noche loca decidieron decir, oye, ¿y por qué no tenemos a Gómez? O a Mensajero, o a Montoya. Entonces, a través de un proceso biológico que se llama asexual, ustedes, ¿no? Condición binaria, por me parece. Entonces, a través de un proceso de reproducción sexual, ¿no? El óvulo de mamá se unió con el espermatozoide de papá y formaron un cigoto, un huevo. Otra vez eres un huevo. ¿Ya? Entonces tú hace más o menos unos 17 años atrás, ahí estás tú, ahora, en la actualidad, en promedio hace unos 17 años atrás, eras eso, eras un huevo cigoto. Pregunta, ¿ha habido cambios desde aquí hasta aquí? Muchos, ¿verdad? Ya no eres un huevo. Ahora está formado por muchísimas células, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha habido acá? Un proceso de elaboración. ¿Se acuerdan cuando hablamos de características de los seres vivos? ¿Sí? ¿Recuerdan cuando hablamos de características de los seres vivos? Metabolismo, crecimiento y desarrollo. Ahí está tu mira. Ustedes crecieron y se desarrollaron. Claro está, algunos más que otros, pero todos han pasado por eso. ¿Sí?
Entonces, miren, pero ahora, de ser una célula, a estar formados ahora por N células, ¿qué proceso ha pasado para llegar de eso a lo que son ustedes en la actualidad? La aplicación. Pero ¿qué está detrás de este crecimiento o desarrollo? ¿Qué proceso? ¿Por qué ahora están formados por muchas células? Porque Si antes era hubo solamente una. duplicación de células. ¿Qué pasó? Ese proceso que explica eso se llama mitosis. Esa es la mitosis. Entonces, la mitosis nos permite a los seres vivos crecer, desarrollarnos. En el caso de los organismos pluricelulares como nosotros, para los unicelulares es un proceso que les permite generar, digamos, descendencia. Es la única forma de generar descendencia. Para nosotros no, nos permite crecer y desarrollarnos. Entonces, hoy vamos a hablar de este proceso, de la mitosis. Pero no solamente vamos a hablar de la mitosis. ¿También de qué vamos a hablar? De la meiosis. ¿Y qué busca la meiosis? Bueno, si este fuera hombre o fuera mujer, la función de la meiosis va a ser producir esto de acá. Óvulos y espermatozoides, los cuales se llaman gametos. Entonces, cuando usted, espero que de acá a mucho tiempo, decida tener hijos, Dios nos salve, pero así va a ser seguro en algún momento. Entonces, usted a través de sus gametos y a través, por supuesto, de la reproducción sexual, va a tener descendencia. Y esas criaturas que salgan van a pasar por todo este proceso de nuevo. Así que hoy vamos a entender este proceso general. Cómo ocurre esta división celular, cómo ocurre esta mitosis, cómo ocurre la meiosis, cómo se forman los gametos que van a hacer este tipo de división celular. Mitosis. Y las células germinales son las que van a ser meiosis. Ya usted sabe que la meiosis lo que busca es producir gametos. Producir gametos. Entonces, vamos definiendo qué es el ciclo celular. Es un proceso, ¿no? Es un proceso, digamos, secuencial, donde hay etapas que una sigue después de otra y que es un proceso también cíclico, es decir, que está repitiéndose vez tras vez, en la cual la célula, a partir de una célula, va a generar otras más. Pueden ser dos, pueden ser más, dependiendo del tipo de división que estemos hablando. Pero básicamente eso es el ciclo celular. Una secuencia de pasos que van a permitirle a la célula dividirse. Y hay, por supuesto, etapas o fases en ese ciclo celular. Vamos a verlas en un momento. Antes recordemos un poco que cuando hablamos del núcleo, ¿se acuerdan? Hablamos de que el ADN se comenzaba a organizar en el núcleo. Lo encontrábamos de forma lineal, pero también lo encontrábamos un poco más condensado, formando, por ejemplo, los nucleosomas, primer nivel de organización. Las fibras de 30 nanómetros, por ayuda de los nucleosomas. La fibra de 300, 700 nanómetros, más condensado aún. Entonces, hablamos de eucromatina, pasa, y heterocromatina. De manera que la eucromatina
Era un tipo de cromatina, ADN más proteína, que no estaba tan condensado. En cambio, la heterocromatina estaba altamente condensada. Y vamos a ver que en el ciclo celular, el ADN principalmente va a ir poco a poco condensándose más, y más, y más. Con una finalidad, repartir luego el material genético. Así que vamos a ver cómo es que avanza ese proceso de condensación, hasta llegar a los cromosomas metafásicos. Ustedes probablemente recuerden esta forma de acá. Es la forma más típica que se representa a los cromosomas. Pero no se encuentra así en todo momento el ADN. Ojo, el ADN se encuentra así únicamente en una etapa del ciclo celular. En la metafase. En una etapa del ciclo celular. En la metafase. ¿Está bien? Y después de eso, volvemos a encontrarlo así, al ADN. Eso lineal. Expresándose, por supuesto. Ahora, hay varios tipos de cromosomas. Entonces, vamos a encontrar cromosomas muy diversos. Y esa diversidad radica principalmente en la longitud de sus brazos. Es que vamos a encontrar brazos cortos o brazos largos en los cromosomas. Chicos, tengan en cuenta esto. Núcleo. ¿Ustedes cuántos cromosomas tienen en células? 23. En total 46, ¿verdad? En total 46, pero diferentes son 23, ¿verdad? 23 cromosomas diferentes que cada uno tiene una copia. ¿Está bien? Entonces, vamos a dibujar acá a ese cromosoma. Aquí está. Llamémosle cromosoma número 1, ¿está bien? Cromosoma número 1. Ustedes tienen un juego de cromosomas 1. Aquí está uno y aquí está el otro. Durante la interfase principalmente se encuentran así los cromosomas, extendidos. Pero a medida que avancemos en el ciclo celular, estos cromosomas van a ir condensando. Pero antes de eso, va a ocurrir un proceso muy importante, que es la replicación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ocurra la replicación de estos cromosomas van a generar una copia de sí. ¿Oye? Una copia. Y a medida que avanza el ciclo celular, los cromosomas van a ir poco a poco condensándose más y más y más hasta llegar a esto que está aquí. Este es el cromosoma de acá. Este es el de acá. Y este que está aquí es la copia. Entonces, lo que está aquí, jóvenes, es esto de acá. Son los cromosomas altamente condensados. Que un tiempo atrás estuvieron descondensados, pero que ahora, a medida que avanza el ciclo celular, se condensan hasta llegar a esto. Y se pueden diferenciar cromosoma 1 de los demás cromosomas, por ejemplo, por la longitud de sus brazos. Entonces vamos a encontrar cromosomas que tienen brazos de similar longitud y se les va a llamar cromosomas metacéntricos. Los que tienen una longitud un poco diferente, submetacéntricos. Los que tienen brazos muy cortos, uno de ellos, androcéntricos. Y los que prácticamente han perdido uno de los brazos, telocéntricos. Los seres humanos tenemos cromosomas metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Los telos no tenemos. Otras especies sí tienen ese tipo de cromosomas. Nosotros no tenemos cromosomas telocéntricos. Ahora,
Este cromosoma tiene algunas secciones interesantes. Recuerden que cuando hablamos de ADN, hablamos de que había tipos de cromatina. Eucromatina y heterocromatina. Y cuando hablamos de la heterocromatina, dijimos que principalmente cumple funciones estructurales. Por ejemplo, ¿dónde la encontramos? Hoy día se va a hablar de eso precisamente. ¿No? Aquí los extremos. ¿Cómo se llaman? Cromátidas. Los telómeros. Cumplen una función estructural. Básicamente va a ser proteger a estos cromosomas. ¿Dónde más los encontramos? Aquí, en el centro. Como los encontramos en el centro de los cromosomas, reciben un nombre muy original. Centrómero. Y aquí en los centrómeros vamos a encontrar unas placas proteicas llamadas cinetocoros. Vamos ahí. Entonces, son algunas características importantes que encontramos aquí, en los cromosomas. Ahora, en el juego de cromosomas va a depender del tipo de célula que estemos hablando. Las células somáticas que hace un momento explicamos, que dijimos que van a hacer mitosis, las células que hacen este tipo de proceso son generalmente células diploides. ¿Qué quiere decir diploides? Es una célula que tiene dos juegos de cromosomas, como aquí. Aquí vemos que hay una célula que tiene dos juegos de cromosomas. Un cromosoma 1 y otro cromosoma 1. Tienen un juego. Ustedes tienen así, tienen 22 pares similares a estos. Tienen dos cromosomas 2, dos cromosomas 3, dos cromosomas 4, dos cromosomas 5, hasta dos cromosomas 22. Aguanta, profe, pero yo sepa que tengo 23 pares. Es que los dos últimos son pares sexuales. Y pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Por eso que no entran en esta categoría. Entonces tenemos dos juegos de cromosomas. Entonces nuestras células somáticas son células diploides. Dos juegos. Pero cuando nosotros, por decisión propia, por supuesto, decidimos tener descendencia, un tipo de células que también es somática, luego va a decidir dividirse y, un tipo de célula que también es diploide va a decidir dividirse de forma diferente para generar no células diploides, sino células haploides que tengan la mitad, adelante, gracias, que tengan la mitad de juegos, como están acá. Y esas células haploides son precisamente los gametos. Los gametos jóvenes son células diploides. Tienen solamente un juego de cromosomas. De manera que cuando se unen, luego de un proceso de reproducción sexual, formarán ¿qué cosa? N más N. Una célula diploide. Entonces, las células haploides tienen la mitad de la carga cromosómica. Son principalmente gametos que van a participar luego en la reproducción sexual. Los gametos son haploides, recuerden. Los gametos son haploides. Las células tienen solamente un juego de cromosomas. Noten, una proviene de mamá, el otro proviene de papá. De papá. Digamos. Ahora, como tenemos 22 cromosomas, 22 pares de cromosomas, a veces muchos de estos comparten el mismo tipo, es decir, la longitud a veces es la misma en los brazos. Por ejemplo, miren, tenemos
el cromosoma 1 y el 2, la longitud de los brazos es prácticamente similar. Ambos son cromosomas metacéntricos. Pero ¿por qué sabemos que son cromosomas diferentes? Por las bandas que usted ve aquí, por esas bandas. No es que el ADN tenga esas bandas así vengan de fábrica, no. Esas bandas aparecen luego de que en un proceso químico se le tiñe específicamente a la heterocromatina y aparece este tipo de estructuras o bandas que nos permiten diferenciar de que hay un cromosoma 1, hay un cromosoma 2 que, aunque son de repente de la misma longitud, tanto en tamaño como en los brazos, son cromosomas diferentes. Entonces, jóvenes, aquí están sus 22 cromosomas somáticos. ¿Está bien? Y su par sexual, X e Y. De manera que, vamos a ponerlo con más. De manera que, jóvenes, entonces este óvulo, ¿cuánto va a tener? 22 cromosomas somáticos, ¿sí? Y un par sexual. ¿Y puede ser? Diferentes. Lo dejamos ahí. Él también 22 cromosomas somáticos y un par sexual. ¿Está bien? ¿Cuál sería ese par? ¿Y acá? ¿Sí? De manera que cuando se una 22 más 22, ¿cuánto es? 44 cromosomas más el par sexual. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser? 46. ¿Pero cuál va a ser el par? ¿Cuál va a ser? Dependiendo. ¿Se heredan dos por acá? ¿Se heredan los dos? Uno nada más. Se hereda uno, ¿verdad? O sea, este de aquí, o bien tiene un X o un X, o tiene aquí un X o un Y. ¿Está bien? Acá la única opción, por supuesto, es el XX. 22 cromosomas somáticos más uno sexual, 23 cromosomas. ¿Sí? 22 cromosomas somáticos más uno sexual, 23. Pero ¿cuál va a ser? ¿X o Y? Puede ser cualquiera. Aquí puede ser X o puede ser. De manera que cuando él con ella se una, o al revés, él con ella se una, no, pues ahora ya se sabe ya. Entonces cuando se una él con ella, o al revés, ella con él, ya se sabe ya. Entonces, ¿quién va a determinar el sexo? ¿Quién va a estar determinando el sexo? Este individuo. El espermatozoide. ¿Quién? El espermatozoide. El individuo. El padre. ¿Verdad? O sea, quien determina el sexo de este individuo es realmente el papá. Porque esto puede ser X, porque si fuera X sería X, ¿verdad? O si fuera Y, entonces sería X. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Sigamos recordando, porque estamos recordando. Una cosa más, antes que me olvide. Entonces, vimos que tenemos dos cromosomas 1, dos cromosomas 2, dos cromosomas 3. Ese par se llama pares homólogos. ¿Qué es un par homólogo? Esto de acá. Par igual. Son dos cromosomas similares, solo que uno provino de la línea materna y otro provino de la línea paterna. Es decir, tenemos, por ejemplo, dos cromosomas 13. ¿Está bien? Pero uno de esos vino de papá y el otro vino de mamá. ¿Y por qué se llaman homólogos?
que son cromosomas similares. ¿Está bien? Tienen la misma forma, el mismo tamaño, la longitud de los brazos es similares. Además, los genes se encuentran ubicados en el mismo locus, es decir, en la misma ubicación, en el mismo lugar. Se llaman por eso cromosomas homólogos. Pero no quiere decir de que los genes van a ser los mismos, porque aún dentro de los genes podemos encontrar lo que se llaman variantes o alelos. ¿Qué es un alelo? Es, digamos, la alternativa de un gen. Por ejemplo, los genes, ¿qué hacen? Cuando se expresan, codifican una proteína, ¿verdad? Esa proteína se evidencia a través de la manifestación de un carácter. Por ejemplo, color de piel, la melanina, por ejemplo, la que le da el color de nuestra piel, cabello, la forma del cabello, lacio, no planchado, sino lacio, así, natural, ¿no? Lacio natural, ¿no? ¿Eso por qué pasa? ¿Cómo se llama la proteína que forma el cabello? La queratina, por ejemplo, con el cabello. Y es una proteína, ¿verdad? Entonces, hay diversas variedades de queratinas. De manera que algunos van a tener un cabello lacio, otros van a tener un cabello un poco más ensortijado, algunos tendremos el cabello así negro, un poco más castaño, claro, así como el mío, claro, por las canas. Y en fin, entonces, vamos a encontrar alelos, variantes, alternativas de un gen. Ojo, que codifica para el mismo carácter. Color de piel, cabello, color de ojos. Pero que vamos a encontrar, dijimos, variación, alternativas a ese gen. Entonces, de aquí miren la imagen que nos muestra algo interesante. Dos cromosomas homólogos, que luego de la replicación van a formar una copia de esto. La copia de esto se llaman cromátides hermanos. Algo que suelen equivocarse mucho los alumnos. Creen que estos acá son los cromosomas homólogos. No. Estos de acá son las cromátides hermanas. Resultan de la replicación de cada cromosoma homólogo. Tenemos un cromosoma, otro cromosoma, son cromosomas homólogos. Cada uno se va a replicar y va a formar su propia cromátide hermana. Bien, Ahí viene la herencia, ¿verdad? todo ello está, entonces, espero entendido, así que ahora sí vamos a abordar el tema del ciclo celular. Le decíamos, son un conjunto de etapas o fases consecutivas que van a permitir que la célula al final se divida. Y dependiendo del tipo de división, puede producir 2 células o 4 células. Hay etapas comunes que se llama la interfase. En la interfase vamos a encontrar 3 etapas. La llamada fase G1, la fase S y la fase G2. ¿Qué ocurre en la fase G1? La célula duplica su tamaño. La célula duplica su tamaño, pero Aumenta la cantidad de organismos. eso es la consecuencia de algo. Se está preparando. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se prepara? Está haciendo que el mismo está duplicando para que cuando se divida de misma manera. Correcto, muy bien. Entonces, como la célula va después a dividirse y tiene que repartir todo en 2 células hijas, ¿qué hace? Está que duplica todo. Está duplicando entonces su cantidad de organelas, su cantidad de proteínas, su cantidad de membrana, cantidad de fosfolípidos, en fin, duplica todo. Y en ese proceso de duplicación, pues aumenta de tamaño. Esa es la consecuencia, ¿verdad? Es como que si usted, a partir de hoy, hasta un mes siguiente, duplica su cantidad de desayuno, lo que toma, almuerzo y cena. Después de un mes, ¿cómo estará usted? Un poquito más voluminoso, ¿verdad? Igual ocurre con la célula. Entonces, en la fase G1, ese aumento de volumen
obedece a que está duplicando su material celular, puesto que después se va a estar dividiendo. Fase S, aquí continúa la duplicación, pero específicamente de algo, o sobre todo de algo, de ADN. ¿Cómo se llama ese proceso de duplicación del ADN? División celular. ¿Cómo se llama el proceso de duplicación del ADN? Mitosis. Esa es la pregunta. ¿Cómo se llama el proceso de duplicación del ADN? Replicación. Replicación. La replicación es un proceso de duplicación del ADN. Entonces aquí ocurre la duplicación. Es decir, aquí ocurre esto de acá. Esto de acá, cada uno de los pares de cromosomas van a estar replicándose, formando sus cromátides hermanas. Eso ocurre ahí, en la fase I. No solamente ocurre eso, por si acaso, pero es lo más relevante. Por ejemplo, también ocurre aquí la duplicación de los centriolos. ¿Se acuerdan de centriolos cuando hablamos de células? A partir de los centriolos se van a formar los centrosomas y a partir de ahí se forman los microtúbulos. Entonces también ocurre eso aquí, en la fase S. En la fase G2, aquí ya la célula se va a comenzar a preparar para la división, que es la siguiente etapa. Y algo importante que tiene que hacer la célula para dividirse luego es comenzar a condensar su ADN. ¿Se imaginan ustedes que la célula quiera dividirse, repartir luego su material genético, estando de esta forma? Aquí solamente hemos dibujado un cromosoma. Si dibujáramos los 22, imagínense la maraña que haríamos acá. Ahora eso repártelo. Sería muy complicado, ¿verdad? ¿Cuánto es más fácil de repartir algo? ¿De esta forma o así? Así, ¿verdad? Por esa razón que aquí en la fase G2 va a comenzar el proceso de condensación. El ADN que se encuentra extendido va a comenzar a compactarse de esta forma. Claro, aún no va a llegar a esta forma, va a comenzar el proceso. Y aquí participan una serie de proteínas que van a ayudar a condensar el ADN. ¿Sabe cómo se llama? Recibe un nombre también muy original. Condensinas. Entonces, las condensinas condensan el ADN. Es complicada la biología. Y luego de la fase G2, ya entraríamos a la etapa de la división celular. Y hay dos tipos de división celular. Una división mitótica y una división meiótica. Así que vamos a hablar de la mitosis en primer lugar, ¿sí? En la fase G2 comienza la condensación. Comienza, ojo. Antes hablemos de una fase que no forma parte, ojo, no forma parte del ciclo celular. Es la llamada fase G sub 0. Las células jóvenes, la mayoría de estas, entran en una fase llamada G sub 0. Y dependiendo del tipo de célula, puede permanecer ahí un momento, minutos, horas, o tal vez meses, o tal vez se queda ahí de forma perenne. Eso va a depender del tipo de célula y su función, y el grado de especialización que ha tenido. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan qué tipo de célula no se puede dividir más? Por ahí. ¿Qué células ya no podrán dividirse más? Las neuronas. Muy bien. Las madres glóbulos rojos. Glóbulos rojos también. ¿Por qué? No tiene núcleo. Porque ya no tienen núcleo, ¿verdad? O sea, son células que se han especializado tanto en su función que ya prescinden del núcleo. Ya no pueden retornar a hacer el ciclo celular. ¿Las células madres se pueden dividir? ¿Las células madres se pueden dividir? Sí. Claro que sí, que salen las células. Son células potenciales, potenciales. Pueden incluso dividirse y diferenciarse en cualquier otra célula. Por eso que cuando los glóbulos rojos, que tienen un tiempo de vida de ¿cuánto? ¿Recuerdan? A ver, los suscriptores. 30 días. 30 días. ¿Cuánto tiempo?
Tiempo de vida de los glóbulos rojos, aproximadamente un mes y medio. 28 días. Más de 30 días. Después de eso, ¿qué pasa? Muere. Eso es la muere. ¿Cómo se reemplazan? Si no pueden dividirse, entonces ¿quién la reemplaza? Las células madre se diferencian luego en glóbulos rojos. Claro, se dividen y se diferencian en glóbulos rojos. Entonces la fase que es células tiene células extensas. Aquí encontraremos células que van a quedarse en aquí de forma permanente. ¿Y qué ocurre en la fase G0? La célula está haciendo cualquier otra cosa menos prepararse para la división celular. Se puede estar diferenciando, puede entrar en un proceso de quiescencia, donde hace su trabajo básicamente, o senescencia, es decir, la célula ya está envejecida, y envejecida ya no va a ser división celular. ¿Se podría fomentar esta célula que se divide? O sea, ¿se podría fomentar a esta célula que se divide? Se pudiera fomentar a cuál de las células, por ejemplo. Digamos, la neurona sería total. Se pudiera así, in vitro se ha hecho y se ha logrado esto de que las células se dividan. En laboratorio, claro, en laboratorio. En vivo no. O al menos no hay estudios que demuestren eso. En laboratorio sí se ha podido hacer eso. O de repente las células están entrando a apóstosis, pero como ven, no hace nada que se relaciona con la división celular. ¿Qué es senescencia? Una célula viejita. Una célula viejita. ¿Y cuándo decimos que una célula está viejita? Está envejecida. Está arrugada. Cuando ya ha pasado por varios procesos de división celular. Recuerden que en cada proceso de división celular, la célula que pierde, los telómeros se van cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños. Además de eso, la replicación jóvenes que ocurre en cada división no es un proceso 100% perfecto. También ocurren algunas mutaciones. Y a medida que avanza el número de replicaciones, también incrementa el número de mutaciones. De manera que una célula envejecida, una célula senescente, es aquella que a partir de muchas divisiones ha perdido ya sus telómeros y ha acumulado también algunas mutaciones. De manera que si se siguiera dividiendo, ¿qué podría pasar? Pudieran aparecer células cancerosas y al cuerpo eso no le conviene. Por eso, ¿qué hace con las células senescentes? Manda la moto, que son los glóbulos blancos, para que no se eliminen. Es más frecuente. Hay también células que pueden dividirse, pueden salir, pueden entrar a G0, permanecer ahí un tiempo, meses por ejemplo, y luego volver al ciclo celular. Por ejemplo, las células hepáticas. ¿Ustedes han escuchado del trasplante de hígado? ¿Sí? Generalmente en el trasplante de hígado no es algo similar a lo que ocurre en el trasplante de otros órganos, en donde sí le trasplantan todo el órgano. Aquí no. Aquí le trasplantan una porción del hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es uno de los órganos capaces de regenerarse por completo. ¿Y por qué se regenera? Porque puede ser, una vez que entra G0, puede retornar a ser división celular, puede ser mitosis. En cambio, hay células que están constantemente dividiéndose. Por ejemplo, las células de la epidermis están constantemente renovándose. Su piel, por ejemplo, constantemente se renueva su piel. Si usted tomara su sábana o de repente su almohada, la sacude y vea contra luz, ¿qué se eleva? Además de ácaros, sus propias células. ¿Verdad? Sus propias células están ahí, flotando en el aire, en la mira.
Son células envejecidas que se han renovado porque encontramos aquí células que están constantemente renovadas. Ahora sí, vamos a la mitosis. Entonces dijimos que hay dos tipos de cariocinesis, mitosis y meiosis, o tipos de división celular. Lo que buscan ambas es, digamos, diferente. Lo que busca la mitosis es básicamente permitir que el organismo crezca y se desarrolle. ¿Sí? O si de repente ya se desarrolló, ya creció lo suficiente, y por alguna razón pierde células, como por ejemplo cuando nos accidentamos, nos cortamos, nos raspamos, etc., reponga o sustituya las células que se han perdido. Eso busca la mitosis. En cambio, busca la meiosis, busca, dijimos, formar gametos que van a participar en la reproducción sexual. Ahora, la mitosis lo que hace es genera a partir de una célula dos células hijas, las cuales son exactamente iguales. Es como lo que usted hace cuando hace un trabajo. Copiar y pegar. Igualito. Esto es un copiar y pegar. Son igualitos. En cambio, ¿qué hace la meiosis? Innova. Va a producir no dos, sino 4 células hijas, que son diferentes entre sí, y que son, por supuesto, los gametos que luego participarán en la reproducción sexual. Así que vamos a la mitosis. 4